Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. En el nombre del Señor Jesús, les doy la más hermosa bienvenida espiritual a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje bíblico que el Señor me preparó para ustedes. Porque en verdad, yo simplemente soy, como siempre digo, un instrumento. Porque pasar de ahí ya sería una indelicadeza con el Señor Jesús. Así que soy nada más que un instrumento que deseo colaborar espiritualmente con todos ustedes. El Señor en el libro de Proverbios nos dice: echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo recogerás. El pan es la palabra de Dios que yo he recibido, y las aguas, como dice Apocalipsis 17, son los continentes de la tierra. Son lugares que el Señor llama aguas, porque eso simboliza un gran complejo de pueblos y lenguas y naciones. Es algo importantísimo conocer esto. Pero el tema de hoy, estimados, es: si no nacemos dos veces, moriremos dos veces. O sea, estaremos hablando de la inmortalidad del alma. Porque el alma es en nuestro ser el sexto poder, porque es el que nos da la vida. El alma es un ser espiritual que tiene el poder de darnos la vida por muchos y largos años, como yo tengo en este momento, 82 años. Pero antes de seguir, vamos a tener unas palabras de oración. Amado Padre, reverentemente venimos a tu santa y augusta persona. Gracias por habernos llamado desde la eternidad. Gracias, Señor, porque nosotros fuimos pensados por ti para ser en el tiempo, para ser tus amados hijos. En ese tiempo en que maduraba y madura el alma del ser humano. Gracias, Señor Jesús. Te ruego que bendigas esta palabra, que daremos con todo el corazón a aquellos que están en tinieblas espirituales. Voy, Señor, con este mensaje para estos queridos y amados seres que no tienen luz, no tienen entendimiento y tampoco saben qué es lo que les deparará su destino futuro, su destino incluso después de su primera muerte. Así, Padre Santo, te ruego que me enseñes para poder enseñar a estas almas preciosas. Esta bendición te la suplico en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nuestra afirmación es: ¿cuál será la verdadera razón de vivir nuestro vivir hasta morir, acompañado siempre por la muerte? Nosotros nacemos acompañados por la muerte.
por supuesto que no la queremos ni la deseamos, pero la muerte es parte de nuestra vida. Acá, la muerte siempre nos va a acompañar porque desdichadamente nacimos con un cuerpo enfermo por el pecado. Nacimos con un cuerpo enfermo por la muerte misma y porque nacimos en pecado y en maldad, como dice el Salmo 51, en pecado y en maldad me concibió mi madre. Así que, mis amados, nuestro Señor Jesús afirma que Dios no es Dios de muertos, más de vivos, porque todos viven en Él. Esto está en Lucas 20, 38. Dios no es Dios de muertos. O sea que a la presencia de Dios, por ningún motivo, subirá una persona que haya muerto 2 veces. ¿Por qué? Porque si en esta vida, en este estado de vida física, como tenemos ahora, no te has reconciliado con el Señor Jesucristo, no has ido hasta la cruz del Calvario con tu mente y tu corazón y le has pedido perdón a los pies del Calvario, desdichadamente, desgraciadamente, habrá 2 muertes en tu vida, que con este tema lo vamos a desarrollar. Las 2 necesidades de la muerte física y la muerte espiritual. 2 necesidades que no son necesarias en nuestra vida, pero que están latentes en nuestro ser. Por eso que si tú o yo no has gustado el don de la vida, como el Señor Jesús lo proclama, yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque yo doy, dice el Señor, yo tengo, yo poseo la vida eterna. Si esa verdad suprema que estaba latente en el corazón del Señor Jesús no pasa a ser tu verdad, entonces morirás lamentablemente 2 veces. Vamos a leer un poquito las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 21 al 29. Aquí el Señor nos dice algo muy importante. Dice así: porque, escuchá bien, no es mi palabra, no es lo que dice el pastor Piedrabuena, es lo que dice Dios. Dice así: estas son palabras directas del Señor Jesucristo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre, escucha bien, te ruego que escuches bien, perdonadme mi insistencia en este punto, porque es sumamente importante escuchar y oír de corazón la palabra de Cristo. Él dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, porque todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. O sea que el Señor reclama la misma honra, porque Él también es Dios. Reclama la misma honra que le podemos brindar a nuestro Padre Celestial. Y agrega, de cierto os digo,
El que oye mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Nacimos sin este don, solo tenemos vida física, la que tú tienes y yo tengo ahora. Pero vino el Señor a darnos lo que nos falta y lo que más necesitamos es la vida espiritual. Y aquí el Señor dice, el que cree al que me ha enviado, que es el Padre, tiene, en términos posesivos y directos, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos, fíjate bien lo que estoy diciendo, no lo digo yo, yo me libre. Estas son palabras muy solemnes, muy graves, muy importantes, absolutamente importantes para tu segunda vida. Él dice, de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren como tú y como todos los que están escuchando esta palabra, los que oyeren, aunque esté muerto, vivirá. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, verso 28, porque vendrá hora, y ahora es, cuando todos los que están, oí bien la palabra, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oirán su voz. Esto es extraordinario. Esto es maravilloso. Porque Dios, la voz de Dios se oye allá abajo, en el sepulcro, aunque te queden nada más que los huesos secos. Igual vas a oír, porque allí está la calavera, está la cabeza, que es una caja de resonancia. Cuando digo caja de resonancia es porque en esa cabeza se puede oír la palabra de Dios, aunque esté nada más que los huesos. Voy a mostrarte un ejemplo. Vamos a terminar el texto que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir que tu cuerpo, tu esqueleto, especialmente tu cabeza, va a oír la voz de Dios, aunque esté allá abajo. No lo digo yo. Estas son palabras que están aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 5. Y dice el Señor Jesús, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación. No puedo yo mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, el Padre. Aquí hay algo que tú tal vez nunca oíste y nunca conociste esta verdad, porque es una verdad que traspasa tu verdadera comprensión, traspasa todo lo que ignoras. Entonces, esta palabra del Señor es una palabra que es profundamente espiritual. Y esa palabra
no es una palabra cualquiera. Esto es lo que estoy tratando de hacerte comprender. No es una palabra común, es una palabra hasta extraña. Porque aquí él me dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo. Dios le dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea que la muerte no es una definitiva terminación de tu ser. No, no lo es. ¿Por qué? Porque aunque queden tus huesos en tu cabeza, porque tu cabeza y la misma es la misma mía, y mi cabeza y tu cabeza fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Porque la imagen y semejanza de Dios no está en tu cuerpo, está en tu cabeza. Porque la cabeza que tenemos, como Dios lo dice, hagamos al hombre, allá en Génesis 1:29, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. ¿Y quién es el que recibe esa imagen y semejanza? Es tu cabeza. O sea que el ser humano, más su cuerpo, más su cabeza, son semejantes al Señor. Porque en la cabeza está la inteligencia, en la cabeza tuya y mía está la sabiduría, está todo aquello que es vital para la vida. Porque en este momento hay grandes inventos, maravillosos y extraordinarios inventos, como este que estoy utilizando, que a través de artilugios técnicos, el hombre, usando su cabeza, pudo crear algo que yo sentado en mi escritorio puedo ir a todo el mundo sin problema ninguno. Es una maravilla. Es algo que es maravilloso. El hombre lo creó en su cabeza. Quiere decir que la cabeza del hombre es el instrumento más inteligente que hay aquí en la tierra. Y comparar al hombre con el mono es una estupidez. Verdaderamente es una estupidez. Porque el pobrecito mono es mono. Y va a morir mono, pero el hombre no. Ahora, el mono no va a resucitar. Ni ningún otro animal. El que va a resucitar primero en la creación universal hecha por Dios es ese hombre que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque él tiene su cabeza, tiene la inteligencia, tiene la sabiduría, puede ordenar su vida espiritual, moral, intelectual y psicológica. La puede ordenar porque tiene los elementos que Dios le dio en el principio de la creación. Por eso que el hombre es responsable. No así el mono, porque el mono no sabe nada, pobrecito. Es un mono. Como hablábamos ayer de los animales, que ese burrito que viene a comer, es un burrito. Es un animal. Y Dios te compara. Fíjate bien, Dios te compara con ese animal. Porque lo dice en 1 Corintios. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios, porque le son locura, porque no las puede entender. Ahora, el Señor, como sabe tu condición y tu estatus y tu forma de ver y comprender las cosas, viene en ayuda tuya y viene en ayuda mía para ayudarte a resolver este gran problema, el de la inmortalidad. Hemos leído algo muy hermoso. Ahora vamos a leer algo también hermoso en Juan 6. Allí en Juan 6, 37 y 40, Dios te dice y me dice, Juan capítulo 6, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Hay un día postrero, aquí el Señor lo está señalando. En este capítulo el Señor señala 4 veces el día postrero. Y agrega, y esta es la voluntad del que me envió, el Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Esta es la segunda vez. Y entonces, ninguno, dice el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y agrega en tercer lugar, y yo le resucitaré en el día postrero. Y agrega, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Esto es en términos simbólicos. No vamos a estar comiendo la carne viva o asada del Señor, no. Está hablando en términos simbólicos. Y agrega el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera bebida, y mi carne es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Observen la profundidad de esta declaración. Está hablando metafóricamente, ¿eh? Tenemos que entender el término correcto de comer. Es decir, me tengo que alimentar de la palabra de Dios. Me tengo que alimentar de la Biblia. Si no me alimento de la Biblia, muero. Una vez y después muero una segunda vez. ¿Por qué? Porque lo único que me va a hacer resucitar es haber comido espiritualmente de la carne espiritual, de la sangre espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y comer significa ¿cómo? Para alimentarme, para tener vida, porque si no como me muero. Entonces él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu necesitan comer de esta carne y beber de esta sangre. Si no lo haces, porque cuando habla de comer está hablando de alimentarnos. Si no te alimentas de la palabra de Dios, irremisiblemente te espera la segunda muerte. Ahora, él dice, como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Y agrega, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí el Señor les hace referencia a los hebreos de su tiempo, diciéndole que cuando los padres de ellos venían viajando por el desierto del Sinaí, tenían hambre, clamaron a Dios y Dios les envió el maná. Era un pan del cielo que comían los ángeles. Ese pan vino para alimentarlos. No había nada, solo arena y piedra, pero ellos tenían cada día que se levantaban, tenían el maná. Y el Señor aquí les está haciendo referencia. Comieron el maná del cielo, igual murieron. Pero el maná, que es Él, el maná divino, que es Él, verdadero, el que come de ese pan, no morirá eternamente. ¿Por qué hace tanto énfasis el Señor por esto? Porque está apelando a tu conciencia, como hablábamos recién. Está apelando a tu caja de resonancia. Esta caja de resonancia es algo que fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Está apelando a tu inteligencia. Está apelando a tu sabiduría para que disiernas correctamente lo que el Señor nos quiere decir acá. Como lo leemos, esta es la voluntad del que me envió el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y entonces, si esto no es una verdad, ¿por qué no es una verdad para ti en este momento? Aunque puede serlo en el futuro. Fíjate bien lo que vamos a leer ahora. El Señor dice, el Espíritu es el que da la vida. El Espíritu es el que da la vida. La carne, o sea, tu cuerpo, no aprovecha de nada, porque carne es y como tal va a desaparecer. Pero, fíjate bien, la similitud y metodología que utiliza el Señor y la comparación. Pero, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son simplemente palabras. La palabra de Dios no es palabra solamente. Es audible, porque Él tiene voz como yo. Pero lo que importa es oír la palabra. Y esa palabra se transforma en tu mente, en tu corazón, en tu caja de resonancia. Se transforma en poder del Espíritu Santo. Si esa palabra no llega y se transforma en espíritu, porque Él lo dice acá, lo dice en Juan 6, 63. El espíritu es el que da la vida. Observad bien, la carne de nadie aprovecha. Entonces, si viene un predicador, un falso profeta, y no señala esta verdad, te está mintiendo, porque tiene que enseñar toda la verdad. Entonces, la palabra, dice el Señor, las palabras que yo he hablado, fíjate la terminología que tiene ahora, las palabras que yo he hablado son, ¿qué cosa? Espíritu y son vida. Es decir, dos términos importantísimos. Por lo tanto, esta palabra que leemos acá no es una palabra cualquiera. Es una palabra que tiene una profundidad tremenda. Por eso insisto en aclarar estos conceptos, que esta declaración del Señor Jesús no tiene parangón con ninguna propuesta humana de nadie, ni antes ni después, que el Dios, creador de los cielos y la tierra, por fe en su persona, ese mismo Dios puede por su Santo Espíritu habitar en tu persona y tú ser uno con el Dios eterno y viviente por toda la eternidad. Aquí estoy hablando de cosas que no son de la tierra, no pertenecen a la tierra, pero que el Señor trajo para que sean tuyas y sean mías. Trajo cosas espirituales muy profundas y me dio una cabeza, me dio una caja de resonancia, que es esta cabeza, para que tú puedas poseer lo que no tenés. Y si eso que el Señor viene a ofrecernos no es tuyo, no está en tu corazón, entonces, estimado, vendrá la segunda muerte. Vas a morir la primera vez y vas a ir al sepulcro. Pero la segunda muerte no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si mueres sin haber estado en comunión
sin haber comido y haber bebido, como hemos hablado metafóricamente, de aquella sangre y de aquella carne que estaba en el Señor Jesús. Si no has bebido y no has comido de eso, solo te espera una gran tragedia, un gran dolor. Y eso es muy grave para ti. Entonces vamos a parar por aquí, porque yo no me di cuenta del tiempo, pero quiero parar acá y seguir mañana con la segunda parte de esto, en la que hablaremos del rico y el mendigo. Esto es muy importante, porque lo que revela el rico, que murió sin Cristo, vivió en deleites y en placeres, y comía todos los días, como dice la Escritura, comía con gran esplendidez. Pero le llegó la hora de morir. Pero como no había comido de la carne y de la sangre de Cristo, metafóricamente y espiritualmente, como no había comido y no le importó la muerte de Cristo y la cruz de Cristo y la sangre de Cristo y el Espíritu de Cristo, no le importó nada. Entonces vino la muerte, se murió. Y nos dice, y en el infierno alzó sus ojos. En el infierno, estando en el infierno, vio a Lázaro de lejos y clamó. O sea que aquel ser que estaba vivo físicamente también siguió vivo en la muerte, porque aunque se pudrió toda su carne, pero en la caja de resonancia, que era su cabeza, quedó vivo el ser. Y entonces aquel ser, en forma espiritual, este es el misterio de la muerte, que no te lo enseña nadie, nada más que un verdadero siervo. En forma espiritual, aquel ser que murió, siguió escuchando que estaba vivo, siguió oyendo que podía hablar, y entonces clamó. Hasta aquí llegamos. Mañana vamos a retomar el mismo tema, porque es sumamente importante oír y escuchar todo lo que el Señor nos ha dicho en estos textos bíblicos del Evangelio de San Juan. Mi estimado amigo y hermano que me estás escuchando, especialmente para los que están en tinieblas, que no venga la muerte física a tu cuerpo, porque si te agarra sin haberte reconciliado y sin haber comido del cuerpo y de la sangre del Señor, te espera la segunda muerte. Esto lo hablaremos mañana. Que el Señor te bendiga ricamente y que prepares tu corazón de rodillas y en oración para oír esta segunda parte. Señor te guarde y te bendiga. Amén.